Bueno, en los próximos minutos lo que pretendemos es que usted pueda tener elementos para tener más elementos, porque han estado entre nosotros todos estos días, para el regreso a clase. Cómo hacerle, qué cosas deberíamos hacer, con base en qué deberíamos de tomar nuestra decisión. Bueno, le hemos pedido a la doctora Nadia González, doctora en neurociencias y autora del texto La incertidumbre sobre la escuela presencial, publicado en Nexos, que nos pareció particularmente interesante. Doctora, te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Me escuchas, doctora? Hola, sí. Hola, muy buenas noches. Bien, gracias. Muchas gracias. Y también está con nosotros esta noche la doctora, si me permiten, por favor, para que tenga yo la información. Bueno, también tenemos a la doctora Fernanda Castilla, ella endocrinóloga y pediatra. Doctora, gracias, Fernanda, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, hemos aprovechado, incluso a sabiendas de lo que ustedes hacen, de tratar de conjuntar estas dos áreas en las que están para tratar de saber y tener elementos, ¿no?, de cómo discernir y cómo pensar el lunes. Déjame preguntarte primero, doctora Fernanda Castilla, ¿qué tendríamos que pensar en función de la salud de los niños ahora en este diseño de búsqueda de regreso a clases presenciales? ¿Qué tendríamos que pensar desde la perspectiva de tu área? Bueno, es muy interesante la pregunta que me haces preguntándome por la salud. Y yo creo que primero hay que plantearnos qué es la salud, qué es la salud en un niño, qué es la salud en un adolescente, qué es la salud en un adulto, en una familia y en una sociedad. Y se podría hablar muchísimo de esto, pero creo que estaríamos todos de acuerdo que salud no nada más es todo lo que tiene que ver con COVID, ¿no? Salud sí tiene que ver con COVID, desde luego es un problema importante, pero hay muchas otras cuestiones de salud que hay que ver en los niños. En los niños, la salud, los indicadores más importantes de salud en la población infantil serían desarrollo neurológico, nutrición, ¿sí?, y vacunación, ¿no? Son tres rubros muy importantes para evaluar la salud infantil, y esto englobado en muchos otros aspectos de salud. Y entonces, poniendo como asuntos prioritarios, afortunadamente la infección por el virus SARS-CoV-2 no ha impactado mucho en la salud física y en la mortalidad de niños y adolescentes. Ha habido defunciones, lamentablemente sí, pero han sido muy, muy pocas. Y hay otros problemas de salud que no estamos atendiendo lo suficiente y que potencialmente se están exacerbando por la falta de los espacios escolares y los espacios para el desarrollo infantil. Entonces, en este sentido es muy importante conceptualizar la salud como un asunto global y no nada más ver solo una parte del problema. ¿Qué les dirías, doctora Fernanda, a los padres, madres de familia, a los niños mismos, así como pongan atención, pongan cuidado, pongan los focos rojos en qué asuntos? Yo repetiría la frase que Nadia citó en su artículo de un epidemiólogo, que tiene que ver con que sabemos que la escuela es importante, la escuela es esencial. Y hay las cosas esenciales, las cosas importantes tenemos que hacerlas aún a pesar de que sea difícil. Yo diría que cada familia tiene que valorar el riesgo que enfrenta a su hijo o su hija para asistir a la escuela, y que este riesgo se va a minimizar con las medidas que ya todos conocemos: lavado de manos, sana distancia, ventilación y uso de cubrebocas. Y que el riesgo de infección en las escuelas, usando todas estas medidas, es extraordinariamente bajo. Realmente es muy, muy bajo el riesgo de infección, y el riesgo de complicación también es muy, muy bajo. Y esto de cara a otros riesgos que sí se están incrementando en salud por no asistir a la escuela, que tiene que ver con el neurodesarrollo, con salud mental, con salud nutricional, los índices de obesidad y de sedentarismo en nuestra población infantil, que de por sí es el primer lugar en obesidad infantil, se han incrementado mucho. El número de
de suicidios en jóvenes ha aumentado. Sí. Entonces son otros problemas de salud que se podrían estar exacerbando por la falta de los espacios escolares, que son un factor de protección para la infancia, y que realmente el riesgo de infección en los países que han abierto sus escuelas ha sido muy, muy, muy bajo. Sí. Nadia, a ver, ¿cómo cuadramos, incluso retomando ese muy interesante artículo que publicaste en Nexos, cómo vamos cuadrando este regreso en estas variables? Así como ahora Fernanda nos hablaba del caso de la salud, ¿qué tendríamos que pensar en otras áreas? Oye, que también el otro día me decían, hay un debate que no estamos teniendo, ¿no? Que es el del nivel académico que vamos a enfrentar ahora que empiecen las clases, Nadia. Sí, bueno, sí tenemos muchos aspectos que hemos descuidado de la infancia. Yo en particular me dedico a adversidad infantil y resiliencia, factores de resiliencia. La adversidad ha sido un factor que ha aumentado muchísimo, Sí. ¿no? O sea, la adversidad es todo tipo de abusos, emocional, físico, sexual, y también la negligencia. Me preocupa mucho porque cada vez oigo más gente que deja a sus niños menores de edad y menores de 6 años, ¿no? Hay encuestas que dicen que el 13% de las madres tienen que salir a trabajar en niños menores de 6 años y los dejan con otro menor. Entonces eso es preocupante. Entonces en esas áreas de adversidad que nosotros hablamos impactan mucho en la salud. El 30% de los problemas de salud mental en la adultez son causa directa de la adversidad infantil, y ahora también sabemos que hay enfermedades cardiovasculares como la diabetes, infartos al miocardio, que podrían estar impactadas por la adversidad infantil durante la niñez. Entonces, estas áreas, pues me parece que impactan directamente por el cierre de escuelas. Y otro que también es una preocupación importante es las mujeres han tenido que dejar de trabajar, ¿no? Y desarrollarse por estar con los niños, ¿no? Porque el cuidado de los niños en nuestra sociedad básicamente es responsabilidad de las mujeres. Entonces estas dos áreas, pues, que retomo mucho en el artículo, creo que han impactado mucho. Y los factores de resiliencia, o sea, los niños y adolescentes pueden ser resilientes a todas estas cosas, pero en general estos factores están asociados con redes sociales que podemos generar en las escuelas más fácilmente, ¿no? Que nos permite, estas redes son más fáciles de hacer desde la escuela. Sí. Entonces, si tenemos toda esta adversidad y no hay un mecanismo para mediar todas estas carencias, pues va a ser muy difícil que nuestros niños y niñas tengan esta resiliencia tan famosa, ¿no? Oye, no habría, te pregunto, Nadia, deberíamos de tener un poco de mesura para este regreso. Cuando te digo esto es, tampoco forcemos la máquina, y tampoco es un drama si no van, y tampoco es un drama si van en 2 semanas o en 3 semanas. ¿Cómo poderlo esto ver como con más, utilizaré la palabra, a lo mejor no es lo idóneo, pero con más sensatez, ¿no? Y menos imposición y menos que el dime y direte de esta polarización política que vive el país, que se acabó metiendo en el tema del regreso a clase? Sí, efectivamente. Yo creo que cada familia, como lo dice Fernanda, debe analizar sus circunstancias. Yo creo y soy totalmente porque se den opciones a las familias. Los que puedan regresar, sientan que las condiciones están dadas para regresar, puedan regresar. Y los que todavía, por sus circunstancias, las que sean, no se sientan preparados para regresar, también deben de tener una opción de educación. Y además de todo, esto tendría que ser evaluado por grupos expertos, ¿no? De qué es lo mejor en la comunidad, qué sería lo que más ayudaría. Porque es normal, o sea, como padres tener miedo, o sea, todos tenemos miedo, y hay que resolver las dudas que tengan los padres, y si no están listos, por la razón que sea, tendríamos que ofrecerles una opción, y no es que tendría que ser obligatorio una o la otra.
Sí, habría claro. que dar opciones. Ujú. Y yo creo que hay las condiciones en algunas escuelas, tal vez en otras no, pero pues sí, yo lo que propongo en Nexos es cómo hacer un grupo, no sé, estatal, municipal, para que haga esta evaluación, ¿no? Que diga cuáles son las condiciones de las escuelas y también y también de salud, ¿no? O sea, de cómo está la comunidad en su transmisión local del virus SARS-CoV-2 y esto de seguridad a las familias. También a veces es difícil, si uno tiene mucha incertidumbre, tomar una decisión, ¿no? Oye, Fernanda, déjame plantearte algo. Atzimba nos mandaba un tuit ahorita que hablaba de que estas son las grandes discusiones que deberíamos tener en este momento. Déjame plantearte, Fernanda, hemos pensado fundamentalmente en las zonas urbanas. ¿Qué reflexiones te concita pensar en las zonas rurales? Comunidades con, ya sabes, alejadas, con esta orografía maravillosa, pero al mismo tiempo compleja del país. Una reflexión sobre eso. ¿Cómo ves las cosas, Fernanda? Es muy difícil emitir una opinión y una opinión generalizada. Realmente creo que el contexto local a nivel, como mencionaría, municipal, debe de analizarse. Buscar opciones, opciones de actividades al aire libre, dependiendo, también ver la capacidad de las comunidades de tener lo mínimo indispensable para protegerse, y hablo desde agua corriente, pero también tomar en cuenta algunos datos, ¿no? A nivel nacional, la tasa de mortalidad por desnutrición en muchos municipios supera la tasa de mortalidad por COVID, y en muchas escuelas se dan... muchos niños comen en la escuela y es su única comida completa, ¿no? La mortalidad por violencia en algunos sectores de la población supera por mucho el riesgo de mortalidad por COVID. Sí. Y esto es a lo que nos referimos cuando hay que regionalizar las decisiones, pero no dejarle tampoco nada más la decisión a los comités de salud escolares, sino realmente que haya una orientación a nivel estatal, pero regionalizado, ponderando los riesgos y los beneficios tanto de ir como no ir a la escuela, porque ir a la escuela puede tener riesgos, pero no ir a la escuela también tiene muchos riesgos y son distintos para cada familia y en cada región. Claro que sí. Nadia, a ver, te diría, no les pediría jamás que dieran consejos, ¿no? Siempre es algo como muy pesado de cargar, y no creo que tenga mucho sentido. Pero a ver, yo te diría, Nadia, ¿qué le dirías a los padres de familia, incluso a los propios estudiantes, 2, 3 cosas que consideren para el regreso, más allá de estas condiciones que tienen las escuelas, si el Estado mexicano está ofreciendo condiciones, en fin, todo eso? ¿Qué dirías? 2 o 3 reflexiones que tuvieras para que las pusieran sobre la mesa y tomaran la decisión. Bueno, el primer consejo es seguir las medidas de mitigación. O sea, si vamos a regresar en este momento a la escuela y en todas las ocasiones, es seguir las medidas de mitigación. ¿Qué quiere decir eso? Usar cubrebocas, ¿no? Estar el más tiempo posible si queremos socializar, ¿no? Porque es muy importante en la adolescencia el estar con pares, en la infancia, estar en lugares ventilados, y que si tienen alguna duda, pues que lo manifiesten con sus comités de salud, si no están seguros, si tienen alguna necesidad emocional, porque es lo que hemos recibido mucho, ¿no? Mucho retraso en el desarrollo del lenguaje, retrocesos, que también lo hablen con el comité. Y sobre todo, que lo que los haga sentir más seguros, lo hagan en este momento, porque hemos vivido 1 año y medio lleno de preocupaciones, Sí. de angustias, y tampoco es que una cosa como el regreso a escuelas va a aumentar todas estos signos que tenemos, ¿no? Ya de deterioro de salud mental. Entonces, lo que los haga sentir más seguros, que lo hagan, lo que ellos sientan que es lo que necesitan. Y que lo hagan. Y es importante no politizar el tema.
quiero decir, esta recomendación, independientemente de toda la postura política que pueda tener cada quien, es una recomendación de la UNICEF, no es... Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? La apertura de escuelas es recomendación de UNICEF tras un análisis muy profundo en países de bajos, medianos y altos ingresos. Sí. A ver, déjenme plantearles una cosa, un aspecto final. Digamos, la parte, te pregunto primero, Fernanda, la parte que tiene que ver con los temas de salud y del COVID. Entiendo que no va a ser fácil regresar porque hay mucho que platicar colectivamente. Van a ser primeros días muy catárticos, supongo, para quienes vayan a regresar a clases presenciales. Los maestros tendrán que jugar un rol importante. ¿Qué ves ahí? Cierto. Los maestros tendrían que dar la seguridad a las familias de que se está haciendo todo lo humanamente posible para mitigar los riesgos relacionados con la infección y para maximizar el aprendizaje de los niños, que no es solamente, y quizá lo más importante no sea el contenido curricular, sino la dinámica en la escuela y guiar a los niños para afrontar esta situación y también haciéndolos sentir lo más seguros posibles, tanto a maestros como a padres como a los niños, de que se está haciendo lo humanamente posible para conservar la seguridad. Nadia, te pregunto, ¿qué papel juega el hogar, las familias? ¿Qué papel juegan en esto del regreso? En donde también hay muchas condiciones muy, muy complicadas en muchas familias, ¿no? Y todo lo que ha pasado. ¿Qué papel juegan las familias en todo esto? Pues las familias son fundamentales en este proceso, ¿no? Tenemos que ser responsables. Si regresamos, ser responsables. Ser muy sinceros, ¿no? Si un niño tiene un síntoma, no llevarlo. Y yo creo que acercarse, o sea, las familias necesitan, en general, cuando uno escucha las historias alrededor, las familias necesitan guías, ¿no? O sea, a mí las mamás de la escuela de mis hijos todo el tiempo me están preguntando, pero ¿crees que seguro? ¿No? O sea, nosotros tenemos que darles las herramientas para tomar la mejor decisión a cada una de las familias, ¿no? En general los médicos, los investigadores, y tratar de difundir la información que se tiene hasta el momento. Tampoco les podemos dar una certeza total a las familias, claro, porque esto ha cambiado mes con mes, ¿no? Y es difícil que les digamos que va a perdurar por siempre. Pero las familias son fundamentales en cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando hablaba de resiliencia o de rezago educativo, o cómo vamos a trabajar todas estas cosas tan importantes para nuestros niños, las familias son fundamentales, pero si las mamás, si los papás no tienen tiempo, sabemos que vivimos una situación económica muy difícil en el país, hay una desigualdad muy grande, pues esas mamás tal vez no tienen tampoco mucho tiempo para atender a sus hijos. Entonces, pues asumir una responsabilidad conjunta para que puedan las familias que lo necesitan regresar a las escuelas y las que no necesitan tanto regresar a las escuelas o no están seguras, pues también el poder dividir a las familias va a ser más sencillo el regreso a clases, ¿no? O sea, sí, un poco escalonado. Entonces, que cada quien haga una evaluación de su situación y que piense cómo le va a hacer. Claro. Y sobre todo yo creo que sí pensar qué es lo mejor en este momento para sus hijos, ¿no? Sí. En adolescentes tenemos sí un problema muy importante de salud mental, de ansiedad, de depresión. Y hay muchos niños que a lo mejor no quieren regresar, ¿no? Porque tienen miedo. Sale, sí. Sí. Entonces, bueno. Sale. Doctora Nadia González, doctora Fernanda Castilla, muchas gracias que estuvieron con nosotros esta noche aquí en El Referente. Gracias. Gracias. Gracias.